Y tenemos marco de ventana sin retoque de pintura, con algunas salpicaduras, vidrio, se observa sin ningún tipo de estampado o adhesivo. Tenemos una chapa, me relaciona 3 copias de la llave, tallamos el marco. Y el vidrio que se observa sin golpes, sin faltantes, sin fisuras o esportilladuras. La puerta desliza de manera correcta, abre en su totalidad. Tenemos una reja o pasamanos en acero correctamente instalado, con algunas salpicaduras de pintura, al igual que el ladrillo a la vista. Y los bordes de muro en muy buen estado. Tenemos cubierta pintada color blanco sin rastros de humedad. Tenemos un plafón sin bombillo, plafón en buen estado, cubierta en buen estado. Tenemos la puerta roza un poquito con el piso. Puerta de habitación principal, muro pintado color blanco sin perforaciones y los bordes de muro en muy buen estado. Marco se observa en buen estado en la parte superior, parte inferior se observa con algunas pequeñas sopladuras, lateral derecho, marco derecho, parte inferior, algunas salpicaduras de pintura, un poquito dilatado hacia la pared. Lámina en buen estado, apliques en aluminio en muy buen estado, lámina sin golpes. Tenemos una chapa que me relaciona 3 copias de la llave, lateral. Puerta roza un poco contra el piso. Lateral del marco se observa en buen estado, se observa que no ha sido forzado. Tomamos el bombillo para grabar la parte interna de la habitación. Y detallamos ahora el lateral de la puerta, se observa en buen estado. Sí, y no ha sido forzada. La parte inferior de la puerta se observa el roce con el piso y se observa un poco soplada. Parte interna, lámina en buen estado, muro pintado color blanco sin perforaciones, puntos eléctricos en tapas en muy buen estado, guardaescobas completo, punto para aire acondicionado, unos resanes. Tenemos filos y bordes de muro en muy buen estado, la puerta del cuarto de máquinas, guardaescobas completo, puerta se observa una pequeña mancha con salpicadura de pintura. Bordes de marco se observan con salpicaduras de pintura, al igual que en la lámina de la puerta se observa una perforación. Muros sin perforaciones, chapas con algunas salpicaduras de pintura. Puerta también roza un poco para abrir. Lateral se observa en buen estado, parte inferior, parte superior, filos y bordes en muy buen estado. Lámina se observa en buen estado, se observa un poco despegado el canto en la parte inferior. Lámina sin golpes, parte interna se observa barda con filos y bordes en buen estado, enchape, piso sin enchape, cemento rústico. Parte interna sin retoque de pintura, cableado en la instalación de las máquinas del aire acondicionado. Observamos filos y bordes del muro en muy buen estado, guardaescobas completo, muro pintado color blanco sin perforaciones. Y tenemos filos y bordes de muro en muy buen estado, vidrio sin ningún tipo de adhesivo, filos y bordes de muro en muy buen estado. Marco con algunas salpicaduras de pintura, ventana asegurada de manera correcta, desasegura de manera correcta, abre en su totalidad y cierra
en su totalidad, asegura de manera correcta. Tenemos lateral, filos y bordes en muy buen estado. Tenemos un closet de piso a techo, un closet en la parte izquierda y closet en la parte derecha. Detallamos el de la parte izquierda, guardaescobas completo, carpintería se observa en muy buen estado. En la parte frontal, el marco se observa con algo de pegamento, algunas salpicaduras de pintura. Parte frontal, lámina en muy buen estado, vidrio se observa en buen estado. Deslizando parte izquierda, observamos un gancho, cinta doble faz, entrepaño en buen estado, fondo pintado color blanco, parte superior maletero con fondo pintado color blanco y entrepaño en muy buen estado. Lateral se observa carpintería en buen estado. Observamos las 3 gavetas, parte frontal. Carpintería se observa en buen estado, parte inferior, zapatero en muy buen estado, bordes en buen estado, abriendo gaveta número 2, fondo en buen estado y lateral se observa herrajes en buen estado, gaveta número 2, lateral en buen estado, parte frontal, los rieles se encuentran deslizando de manera correcta, carpintería, filos y bordes en muy buen estado, carpintería sin rastros de humedad, la puerta desliza de manera correcta, abre y cierra en su totalidad, carpintería lateral se observa en muy buen estado, perchero en buen estado, fondo pintado color blanco, observamos enchape de piso en buen estado, lateral en muy buen estado, maletero en buen estado. Tenemos el guardaescoba, se observa completo, muros sin perforaciones y tenemos closet número 2, carpintería se observa en buen estado, parte frontal se observa en buen estado, láminas sin golpes, vidrio en muy buen estado. Se observa el marco con algunas salpicaduras de pintura. Marco con algunas salpicaduras de pintura. Detallamos las puertas una a una de esa manera correcta. Fondo y entrepaños en muy buen estado, sin rastros de humedad, fondo pintado color blanco, 3 gavetas, parte frontal en buen estado, filos y bordes en buen estado, parte inferior en buen estado. Gaveta número 1, fondo, riel en muy buen estado, carpintería se observa en muy buen estado, sin rastros de humedad. Gaveta número 2, fondo en buen estado, riel en buen estado, carpintería sin rastros de humedad. Gaveta número 3, fondo en buen estado, riel en buen estado, carpintería sin rastros de humedad, filos y bordes en muy buen estado. Maletero, fondo en buen estado, entrepaño en buen estado, carpintería en el lateral se observa también en buen estado, sin rastros de humedad, sin desportilladuras. Láminas en carpintería se observan en muy buen estado. Tenemos 2 tubos percheros, enchape de piso en muy buen estado, fondo pintado color blanco, todos percheros correctamente instalados con soportes en buen estado, fondo del maletero en muy buen estado, lateral, carpintería en muy buen estado. Enchape de piso, detallamos porcelanato sin faltantes, guardaescobas completo, detallamos enchape de piso en muy buen estado con sus guardaescobas completo. Tenemos cubierta pintada color blanco, un plafón sin bombillo, plafón en buen estado, cubierta sin rastros de humedad. Por último tenemos una puerta que nos da acceso al baño. Filos y bordes de muro en buen estado. Detallamos al igual el marco de las puertas. Observa una pequeña humedad en la parte inferior, salpicaduras de pintura, borde de muro sin desportilladuras, parte superior muro pintado color blanco, marco con algunas salpicaduras en general, y en la parte inferior se observa también un poquito soplado. Borde inferior de la puerta en buen estado, aplique en aluminio en buen estado.
estado, lámina de la puerta se observa en buen estado. Detallamos lateral,